Hay una idea que cuando la escuchas por primera vez nos resulta difícil de entender. Resulta difícil de aceptar. No porque sea especialmente compleja, ni porque requiera un gran esfuerzo intelectual para comprenderla, sino porque entra en conflicto directo con la imagen que tienes de ti mismo, con la forma en la que te has acostumbrado a verte y a explicarte. Porque, en el fondo, todos queremos creer que buscamos lo mejor para nosotros, que intentamos evitar el dolor, que si sufrimos es por circunstancias externas, por errores inevitables o por situaciones que simplemente se nos escapan de las manos. Queremos creer que estamos de nuestro lado, pero esta idea rompe con todo eso. La idea es la siguiente: el ser humano no solo sufre, el ser humano en muchos casos participa activamente en su propio sufrimiento, no de forma consciente y no como una decisión clara y deliberada en la que alguien se sienta y dice «voy a hacerme daño», ni tampoco de forma racional, como si hubiera una lógica evidente detrás. Y, sin embargo, lo hace. Lo hace una y otra vez, en pequeñas decisiones, en patrones que se repiten, en elecciones que, vistas desde fuera, parecen incomprensibles. Lo hace cuando se aferra a relaciones que, en el fondo, sabe que lo desgastan, que lo empequeñecen, que lo alejan de lo que podría ser. Relaciones que no aportan paz, ni crecimiento, ni estabilidad, y que aún así se mantienen, no por ignorancia, sino por una extraña incapacidad de soltarlas. Lo hace cuando repite decisiones que ya han demostrado su resultado, cuando vuelve a recorrer caminos que ya conoce, sabiendo, aunque sea en un nivel silencioso, cómo van a terminar. Lo hace cuando se queda atrapado en pensamientos que lo hunden, en narrativas internas que lo limitan, que lo debilitan, que lo hacen sentirse menos, incluso cuando existe la posibilidad real de dejarlos ir. Y aquí es donde aparece lo verdaderamente inquietante. Porque lo más extraño no es que ocurra. Lo más extraño es que no siempre hay un intento claro de salir de ahí. No siempre hay una resistencia activa. A veces, en lugar de escapar, el ser humano se queda, se instala, se acostumbra. Y en algunos casos, incluso profundiza más, como si hubiera una inercia interna que lo empuja hacia ese mismo lugar una y otra vez. Como si el dolor no fuera solo algo que se sufre, sino algo con lo que, de alguna manera, se establece una relación. Como si hubiera algo dentro, difícil de nombrar, difícil de señalar con precisión, y que no solo tolera ese sufrimiento, sino que lo mantiene, lo alimenta, lo reproduce. Fyodor Dostoyevsky observó todo esto con una claridad casi incómoda. No desde la teoría, no como una construcción abstracta que intenta explicar al ser humano desde fuera, sino como una mirada directa, profunda, casi quirúrgica, hacia lo que ocurre dentro de él. Sus personajes no son ejemplos ideales ni modelos a seguir, sino reflejos intensificados de conflictos reales, de contradicciones que todos, en mayor o menor medida, llevamos dentro. Y, a través de ellos, una idea atraviesa toda su obra, una idea que no se presenta como una conclusión cerrada, sino como una constatación difícil de ignorar. El ser humano no quiere únicamente la felicidad, no se mueve solo hacia el bienestar, no actúa siempre en función de lo que le conviene. Hay algo más, o algo que no encaja en la lógica simple de buscar placer y evitar dolor, algo que introduce contradicción, tensión, incluso autodestrucción, porque en determinados momentos el ser humano parece necesitar algo más que estar bien.
parece buscar intensidad, conflicto, significado, incluso si eso implica dolor. Como si la felicidad, entendida como estabilidad constante, no fuera suficiente para sostener la experiencia de estar vivo. Y, en ese punto, la idea se vuelve aún más incómoda. Porque ya no se trata solo de que sufrimos, se trata de que, en algún nivel que rara vez reconocemos, también nos acercamos a ese sufrimiento, lo repetimos, lo sostenemos, no porque queramos destruirnos, sino porque hay algo en él que, de una forma difícil de admitir, nos resulta significativo. Y es ahí donde la pregunta deja de ser sencilla. Y ya no es solo ¿por qué sufro?, sino algo mucho más profundo y mucho más difícil de responder. ¿Por qué, aún pudiendo salir de ello, a veces no lo hago? Capítulo 1. La contradicción humana. Si le preguntas a cualquier persona qué quiere en la vida, la respuesta suele aparecer de forma inmediata, casi automática, como si no necesitara pensarse demasiado. La mayoría dirá que quiere ser feliz, que quiere evitar el dolor, que aspira a una vida tranquila, estable, en la que las cosas funcionen, en la que no haya demasiados sobresaltos, en la que exista una cierta sensación de equilibrio. Y esa respuesta, en apariencia, es completamente lógica, es coherente, es lo que esperarías escuchar. Pero esa es solo la respuesta que damos, no necesariamente la forma en la que vivimos. Porque sí, en lugar de quedarte con lo que la gente dice, te detienes a observar con más atención cómo actúa, cómo decide, cómo repite ciertos patrones a lo largo del tiempo, algo empieza a desajustarse. Empieza a aparecer una especie de grieta entre el discurso y la realidad. Y cuanto más miras, más evidente se vuelve, porque muchas de las decisiones que tomamos no nos acercan a esa felicidad que decimos buscar. No nos llevan hacia esa paz ni hacia esa estabilidad. Al contrario, nos alejan de ella. Nos meten en situaciones más complejas, más tensas, más cargadas emocionalmente. Nos llevan a repetir conflictos, a sostener dinámicas que nos desgastan, a mantener vínculos que nos hacen sentir peor de lo que estábamos antes. Y lo más inquietante de todo esto no es que ocurra, es que en muchos casos lo sabemos. No es ignorancia, no es falta de información. No es que no veamos las consecuencias, las vemos, reconocemos los patrones, anticipamos los resultados, sabemos cómo terminan ciertas historias, incluso antes de empezarlas, y aún así lo hacemos. Elegimos caminos que nos generan ansiedad, aunque podríamos optar por otros más tranquilos. Nos rodeamos de situaciones que nos exigen, que nos tensan, que nos agotan, como si hubiera algo en esa intensidad que nos atrajera. Nos enganchamos a dinámicas que sabemos que nos hacen sufrir, ya sea en relaciones, en hábitos o incluso en la forma en la que pensamos sobre nosotros mismos. Y cuando todo eso finalmente se rompe, cuando llega el punto en el que ya no se puede sostener más, cuando una relación termina, cuando una etapa se cierra, cuando el conflicto desaparece, lo lógico sería sentir alivio. Pero no siempre ocurre. A veces, en lugar de alivio, aparece otra cosa. Un silencio extraño, un vacío difícil de explicar, una sensación de falta, como si algo que, aunque doliera, también llenaba un espacio, dejara de estar. Como si, sin ese conflicto constante, sin esa tensión, sin ese problema que ocupaba la mente y la emoción, algo dentro de nosotros se quedara sin referencia. Y eso desconcierta, porque entonces la pregunta cambia. Ya no es solo ¿por qué me metí en esto?, sino ¿por qué ahora que se ha terminado no me siento mejor?
Y es en ese punto donde la explicación simple deja de funcionar. Dostoyevski entendió esto como una contradicción esencial del ser humano, no como un fallo puntual, no como una excepción, sino como algo estructural, algo que forma parte de cómo estamos hechos. Porque, según él, el ser humano no es un ser puramente racional, no es alguien que actúa siempre en función de su propio beneficio, que calcula, que optimiza, que elige lo que más le conviene en cada momento. Si fuera así, la vida sería mucho más simple. Pero no lo es, porque hay algo en nosotros que no sigue esa lógica, algo que introduce ruido, tensión, contradicción, algo que en determinados momentos parece empujarnos en la dirección contraria a lo que en teoría deberíamos querer. Y eso es lo verdaderamente difícil de aceptar, que a veces no nos equivocamos por falta de claridad, sino que, incluso viendo con cierta claridad, seguimos avanzando hacia lugares que nos dañan, que no siempre actuamos contra nosotros mismos por error, por accidente o por falta de opciones. A veces lo hacemos porque hay una fuerza interna difícil de nombrar que nos empuja en esa dirección, no de forma evidente, no como una voz clara, no como una decisión consciente, pero está ahí, en la repetición, en la insistencia, en esa extraña tendencia a volver a lo que ya sabemos que no funciona. Y mientras no seamos capaces de reconocer esa parte, seguiremos explicando nuestro sufrimiento como algo externo, como algo que simplemente nos pasa, como algo que podríamos evitar si las circunstancias fueran distintas, cuando en realidad, en muchos casos, somos también parte activa de ese proceso. No porque queramos destruirnos, sino porque hay algo en nosotros que no busca solo estar bien, busca algo más, algo que, aunque no siempre lo entendamos, nos arrastra, incluso cuando sabemos a dónde conduce. Y capítulo 2. El hombre del subsuelo. En Memorias del subsuelo, Dostoyevski no crea simplemente un personaje, construye un espejo incómodo, una figura que no está diseñada para gustar, ni para inspirar, ni siquiera para ser comprendida con facilidad, sino para revelar algo que normalmente preferimos mantener oculto. El hombre del subsuelo no es un héroe, ni un modelo, ni alguien al que quieras parecerte. Es, más bien, una conciencia llevada al extremo, una mente que no puede dejar de observarse a sí misma, que analiza cada pensamiento, cada impulso, cada contradicción, hasta el punto de paralizarse. Es un hombre que piensa demasiado, pero no en el sentido superficial de alguien que reflexiona o que busca entender. Piensa de una manera que lo bloquea, que lo fragmenta, y que lo separa de la acción. Analiza todo, sí, pero ese análisis no le sirve para avanzar, sino para quedarse atrapado en una especie de bucle interno del que no sabe salir. Ve con claridad, y ese es precisamente su problema, porque no es un ignorante, no es alguien que no entienda lo que le conviene, no es alguien que no tenga opciones, sabe perfectamente que podría vivir mejor, sabe que podría actuar de otra manera, sabe que podría tomar decisiones distintas, salir de ciertos patrones, cambiar el rumbo de su vida y, sin embargo, no lo hace. Y aquí es donde la incomodidad empieza a hacerse evidente, porque no estamos ante alguien incapaz, estamos ante alguien que, en cierto modo, elige no cambiar. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta que atraviesa todo el texto, y no tiene una respuesta simple. No es pereza, no es falta de inteligencia, no es ausencia de oportunidades, es algo más profundo. El hombre del subsuelo prefiere mantener su sufrimiento,
no porque disfrute del dolor de una forma directa o evidente, sino porque en ese sufrimiento encuentra algo que, de otra manera, no sabe cómo obtener. Encuentra una forma de afirmarse, de diferenciarse, de sostener una identidad que, aunque incómoda, le pertenece. En ese sufrimiento hay identidad, porque define quién es, porque le da una narrativa, porque le permite decir: yo soy esto, yo he vivido esto, yo siento esto. En ese sufrimiento hay control, porque, aunque parezca contradictorio, hay una cierta sensación de dominio en permanecer en ese estado. Si sufre, al menos ese sufrimiento es suyo. Al menos no está siendo arrastrado por algo externo sin entenderlo. Al menos hay una coherencia interna, por dolorosa que sea. En ese sufrimiento hay resistencia, una forma de oponerse a lo que se espera de él, a lo que sería lógico, a lo que sería conveniente. Como si, al no mejorar, al no adaptarse, al no seguir el camino correcto, estuviera afirmando algo esencial: su libertad. Y es aquí donde Dostoyevski introduce una de las ideas más inquietantes de toda su obra. El hombre del subsuelo lo dice con una claridad casi provocadora. Incluso si le das al ser humano todas las condiciones necesarias para ser feliz, incluso si eliminas el sufrimiento, la incertidumbre, el conflicto, incluso si construyes una vida perfectamente ordenada, predecible, estable, el ser humano encontrará una forma de sabotearlo. No por error, no por accidente, sino porque necesita hacerlo. ¿Y por qué? Porque no quiere ser predecible. Porque hay algo en nosotros que rechaza la idea de ser completamente comprensible, completamente ordenado, completamente ajustado a una lógica externa, aunque esa lógica sea para nuestro bien. Hay una resistencia profunda a convertirnos en algo que funcione perfectamente, como si fuéramos una máquina que responde siempre de la forma más eficiente. El ser humano no quiere ser una máquina. No quiere que todo en su vida esté determinado, calculado, optimizado. No quiere que cada decisión sea la más racional, la más correcta, la más conveniente. Porque entonces, ¿dónde queda la libertad? Y aquí aparece una necesidad fundamental, la necesidad de sentir que elige, no solo cuando elige bien, no solo cuando toma decisiones que le benefician, también cuando elige mal, también cuando se equivoca, también cuando se perjudica. Y porque incluso esa elección es una forma de afirmación, es una forma de decir: no estoy completamente determinado, no soy completamente predecible, no estoy completamente controlado. Y en ese punto, el sufrimiento adquiere un significado distinto. Deja de ser solo algo que ocurre, deja de ser solo algo que se padece. Se convierte, en cierto modo, en una expresión, en una forma de decir: yo soy. Y esa es la idea clave que atraviesa todo este planteamiento. El sufrimiento no es solo una consecuencia indeseada, no es solo algo que intentamos evitar y no siempre conseguimos. En muchos casos, el sufrimiento también es una forma de afirmar la propia existencia, de sentir que se está vivo, que se está eligiendo, que se está actuando, aunque esa acción vaya en contra de uno mismo. Y eso es lo que hace que esta idea resulte tan difícil de aceptar. Porque implica reconocer que no siempre buscamos lo mejor para nosotros, que en ocasiones buscamos algo más complejo, más contradictorio, más difícil de nombrar. Algo que no encaja con la lógica simple de evitar el dolor y buscar el placer. Algo que nos lleva, incluso sabiendo lo que hacemos, a repetir aquello que nos hiere. No por ignorancia, sino porque, en algún nivel profundo, lo necesitamos.
Capítulo 3. El orgullo y el dolor. El dolor no siempre es solo dolor, y esa es una de las ideas más difíciles de aceptar, porque estamos acostumbrados a pensar el sufrimiento de una forma demasiado simple, como si fuera únicamente una carga, una herida, una experiencia negativa de la que cualquier persona querría salir cuanto antes. Nos gusta imaginar que, si alguien sufre, lo único que desea es dejar de hacerlo, que si alguien arrastra una herida emocional, un fracaso, una pérdida o una humillación, su impulso natural será sanar, pasar página, reconstruirse, y a veces ocurre así, sí, pero no siempre. Porque el dolor, con el paso del tiempo, puede dejar de ser solo una experiencia y convertirse en una estructura. Puede dejar de ser algo que te pasó para convertirse en algo desde lo que vives. Y en ese momento cambia completamente su función. A veces el dolor es orgullo. No orgullo en el sentido evidente, no como una celebración abierta del sufrimiento, sino como una forma silenciosa de dignidad herida. Como si una persona dijera, y aunque nunca lo exprese así, mira todo lo que he soportado, mira todo lo que me hicieron, mira todo lo que tuve que aguantar y, aún así, sigo aquí. Hay una identidad moral que se construye en torno a esa resistencia. El dolor ya no es solo una carga, es también una prueba, una marca, una especie de certificado interno que demuestra que uno ha vivido, que uno ha caído, que uno ha sido golpeado por la vida y ha seguido en pie. Y eso, aunque duela, también sostiene. A veces el dolor es identidad. Y aquí es donde todo se vuelve mucho más profundo y mucho más peligroso, porque hay personas que no solo recuerdan lo que han sufrido, se definen a través de ello. No hablan solo de lo que les pasó, se piensan a sí mismas desde ahí. Su historia interior gira alrededor de lo que han perdido, de lo que no pudieron ser, de lo que les fue arrebatado y de lo que salió mal en el momento decisivo. Y poco a poco, casi sin darse cuenta, todo lo demás empieza a organizarse alrededor de esa herida. Hay personas que se definen por lo que han sufrido, por la traición que vivieron, por la infancia que no tuvieron, por el amor que salió mal, por la oportunidad que perdieron, por el abandono que marcó su forma de relacionarse, por la humillación que todavía no han conseguido olvidar. Y también se definen por lo que han perdido. No solo personas, también versiones de sí mismas, futuros imaginados, posibilidades que nunca llegaron a existir, pero cuya ausencia pesa igual que una pérdida real. A veces, alguien no vive atado únicamente a lo que ocurrió, sino a lo que pudo haber ocurrido y no fue. A la vida que cree que le correspondía, al camino que no tomó, y a la persona en la que cree que se habría convertido si aquello no hubiera pasado. Se definen por lo que les han hecho, por la injusticia, por el rechazo, por la falta de reconocimiento, por las veces que no fueron elegidos, por las veces que fueron rotos por otros, y también por lo que no pudieron ser. Esto es especialmente devastador, porque no hablamos ya de un hecho concreto, sino de una identidad frustrada, de una posibilidad que nunca se realizó, de una imagen interna que quedó suspendida en el tiempo y que sigue funcionando como una medida silenciosa del fracaso. Yo podría haber sido otra cosa, yo debería haber llegado más lejos, yo no sería así si no me hubiera pasado esto. Y esa narrativa, repetida durante años, acaba instalándose como una verdad casi intocable. Y cuando una persona ha vivido demasiado tiempo dentro de esa estructura, soltar el sufrimiento ya no significa solo dejar atrás el dolor. Significa soltar una parte de sí misma,
significa abandonar una narrativa con la que ha explicado su vida durante años. Significa perder una referencia interna. Significa dejar de ser, al menos en parte, la persona que ha sido hasta ahora. Y eso da miedo. Mucho más miedo del que solemos admitir. Porque sanar no siempre se siente como una ganancia, a veces se siente como una pérdida. La gente suele hablar de la sanación como si fuera un proceso lineal, luminoso, deseable, casi evidente, como si bastara con querer estar mejor para empezar a dejar atrás lo que duele. Pero en la realidad no funciona así. Muchas veces mejorar implica atravesar una especie de vacío, o un territorio extraño donde ya no eres exactamente quien eras, pero tampoco sabes aún quién serás sin esa herida. Y en ese espacio incierto, muchas personas retroceden. Por eso se aferran, no siempre de forma consciente, no siempre con una decisión explícita. A veces simplemente no sueltan, se aferran al recuerdo, a la ofensa, a la decepción, al agravio, a la versión herida de sí mismas. Se aferran a ciertas historias no porque les guste sufrir, sino porque esas historias les dan continuidad. Les permiten seguir siendo ellos. Les ofrecen una forma conocida de habitarse, incluso si esa forma duele. Por eso repiten. Repiten vínculos, repiten dinámicas, repiten reacciones, repiten elecciones que terminan llevándolos al mismo sitio. No porque no vean el patrón, sino porque el patrón también les resulta familiar. Y lo familiar, el aunque haga daño, tranquiliza más que lo desconocido. Hay personas que prefieren una tristeza conocida antes que una paz que todavía no saben sostener. Prefieren la repetición del dolor antes que el vértigo de una identidad nueva. Por eso vuelven a lugares emocionales que ya conocen. Vuelven a personas que reactivan la herida. Vuelven a pensamientos que los hunden. Vuelven a recuerdos que ya no explican nada nuevo, pero que siguen funcionando como una especie de hogar oscuro. No porque disfruten conscientemente del dolor, no porque encuentren placer simple en sufrir, sino porque ese dolor se ha entrelazado con su manera de entenderse. Y cuando eso ocurre, el sufrimiento deja de ser solo una experiencia negativa, se convierte en forma, les da forma, moldea su carácter, su mirada, su relación con el mundo. Les dice qué esperar de los demás, les dice qué merecen, les dice qué pueden permitirse desear y qué no. Les da sentido, aunque sea un sentido triste, aunque sea un sentido limitado, aunque sea un sentido construido sobre la herida, porque incluso el sufrimiento puede ofrecer una especie de orden. Puede organizar la vida alrededor de una explicación. Soy así por esto. Me pasa esto porque aquello me rompió. No puedo amar de otra manera porque me hicieron daño. No confío porque ya aprendí cómo termina todo. Y esas explicaciones, aunque en parte sean verdaderas, también pueden convertirse en jaulas. Dostoyevski entendió esto con una lucidez brutal. Entendió que el ser humano no solo teme al dolor, eso sería demasiado simple. Entendió que, en muchos casos, también teme perderlo. No porque el dolor sea agradable, sino porque se ha vuelto significativo, porque se ha convertido en una parte íntima de la propia identidad, porque renunciar a él implicaría entrar en una zona para la que uno todavía no tiene lenguaje, ni costumbre, ni forma. Porque sin ese dolor, sin esa herida repetida, sin esa historia que se ha contado 1000 veces, sin ese conflicto interno que ha servido de centro durante tanto tiempo, muchas personas no sabrían quiénes son. Y ahí está la tragedia. No solo en que el ser humano sufra,
sino en que a veces construye tanto de sí mismo alrededor del sufrimiento, que la posibilidad de dejarlo atrás no se vive como una liberación inmediata, sino como una amenaza. Como si al curarse no solo perdiera una herida, sino también una identidad. Y cuando llegar a estar bien implica tener que preguntarte quién eres sin tu dolor. Y la pregunta ya no es solo si quieres sanar, la pregunta es si estás preparado para existir sin aquello que, durante tanto tiempo, te ha definido. Capítulo 4. La libertad de destruirse. Aquí está el punto más radical, no el más evidente, no el más fácil de aceptar, sino el que, cuando lo miras de frente, cambia por completo la forma en la que entiendes al ser humano. Porque todo lo que hemos dicho hasta ahora puede interpretarse todavía como un error, como una debilidad, como una falta de claridad o de disciplina. Pero esto va más allá de eso. El ser humano quiere ser libre. Eso parece indiscutible. Queremos decidir, queremos elegir nuestro camino, queremos sentir que nuestra vida no está completamente determinada por fuerzas externas, por normas que no hemos creado, por estructuras que simplemente hemos heredado. Queremos sentir que, en algún punto, somos los autores de lo que hacemos, de lo que elegimos, de lo que somos. Pero la libertad, cuando se lleva hasta sus últimas consecuencias, no es solo la capacidad de elegir lo correcto, no es solo la posibilidad de construir una vida mejor, más estable, más coherente. La libertad absoluta incluye algo mucho más incómodo: la posibilidad de equivocarse sabiendo que uno se equivoca, la posibilidad de elegir en contra de uno mismo, la posibilidad incluso de destruirse. Y ahí es donde aparece la tensión, porque eso es lo que asusta, no tanto el dolor en sí, ni el error, ni el fracaso. Lo que realmente asusta es reconocer que podríamos evitar ciertas cosas y aún así no hacerlo. Que no siempre somos víctimas de las circunstancias, sino que, o en determinados momentos, somos también participantes activos en aquello que nos daña. Y esa idea es profundamente inquietante, porque rompe con la narrativa más cómoda, la de que siempre buscamos lo mejor y simplemente no lo conseguimos. Pero, al mismo tiempo, eso mismo que asusta también atrae. Porque en esa posibilidad de desviarse, de elegir mal, de romper lo que podría funcionar, hay una forma de afirmación que no se encuentra en ningún otro lugar. Hay una sensación de control, de autonomía, de independencia frente a cualquier sistema que pretenda decirnos cómo debemos vivir, incluso si ese sistema está orientado a nuestro bienestar. Elegir el camino equivocado en ese sentido no es solo un error, también es una forma de elegir, es una forma de decir. Y aunque no se exprese en palabras, no estoy completamente determinado por lo que es lógico, por lo que es conveniente, por lo que se supone que debería hacer. Es una forma de afirmar que hay algo en uno mismo que no puede ser reducido a un cálculo, a una fórmula, a una serie de decisiones optimizadas. Es una forma de decir, no soy predecible. Y esa necesidad de no ser predecible es más fuerte de lo que parece, porque implica resistirse a convertirse en algo completamente comprensible, completamente ordenado, completamente ajustado a un sistema que, aunque prometa bienestar, elimina la incertidumbre y, con ella, una parte esencial de la experiencia humana. Es, en el fondo, una forma de decir, no soy una máquina. Una máquina funciona bien cuando responde siempre de la forma más eficiente, cuando elige lo mejor para sí misma en cada momento, cuando no se desvía, cuando no duda, cuando no se contradice.
Pero el ser humano no funciona así. Y, en cierto modo, no quiere funcionar así. Dostoyevski lo plantea de una forma inquietante porque no intenta suavizar esta idea ni convertirla en algo fácilmente digerible. No dice simplemente que el ser humano comete errores o que a veces se deja llevar por impulsos irracionales. Va más allá. Sugiere que, incluso si sabes perfectamente qué es lo mejor para ti, incluso si tienes la claridad suficiente para ver el camino más adecuado, incluso si tienes la oportunidad real de elegirlo, no siempre lo harás, no siempre. Y no necesariamente porque no puedas, ni porque no lo entiendas, ni porque alguien te lo impida, sino porque en algunos momentos hay algo en ti que prefiere otra cosa. Algo que prefiere desviarse, algo que rechaza la idea de una felicidad completamente ordenada, completamente estable, completamente prevista. Porque una felicidad así, aunque sea cómoda, puede sentirse ajena, puede sentirse como algo impuesto desde fuera, como un guión que alguien escribió antes de que tú decidieras vivirlo. Y frente a eso, el caos, aunque duela, aunque desordene, aunque complique, tiene algo que la estabilidad no siempre tiene, la sensación de ser propio. Por eso a veces el ser humano prefiere el caos antes que una felicidad que percibe como ajena. Prefiere el error antes que la corrección automática. Prefiere la contradicción antes que la coherencia perfecta. Prefiere el conflicto antes que una paz que no siente como suya. No porque quiera sufrir en el sentido más simple del término, sino porque quiere sentir que su vida le pertenece, incluso cuando eso implica atravesar experiencias que lo desgastan o lo rompen. Y ahí es donde esta idea se vuelve realmente difícil de ignorar. Porque ya no estamos hablando de falta de conocimiento, ni de mala suerte, ni de circunstancias externas. Estamos hablando de una dimensión de la libertad que no encaja con la imagen ideal que tenemos de nosotros mismos. Una libertad que no solo nos permite construirnos, sino también, si así lo hacemos, llevarnos en la dirección contraria. Y entender eso no es cómodo, pero es necesario si queremos dejar de vernos como seres que simplemente buscan estar bien y empezar a vernos como lo que realmente somos, seres capaces de elegir, incluso aquello que los rompe. Y capítulo 5. El sufrimiento como sentido. El ser humano puede soportar casi cualquier cosa si encuentra un sentido. Y esa frase, que a primera vista puede parecer una idea inspiradora o incluso reconfortante, encierra una verdad mucho más compleja de lo que parece, porque no habla solo de la capacidad de resistir, de la fortaleza frente a la adversidad o de la resiliencia entendida como superación. Habla de algo más profundo, de la necesidad de que lo que vivimos, incluso lo que nos duele, tenga un lugar dentro de una historia que podamos comprender. El dolor por sí solo es caótico, es confuso, es difícil de sostener cuando no encaja en ninguna narrativa. Cuando algo duele sin explicación, sin dirección, sin significado, se vuelve mucho más difícil de soportar. Y no es solo el dolor lo que pesa, es el vacío que lo rodea. Es la sensación de que lo que está ocurriendo no conduce a nada, no aporta nada, no encaja en ningún marco que lo justifique. Y ahí es donde el ser humano hace algo casi inevitable. Busca sentido. No siempre de forma consciente, no siempre con una reflexión clara, pero lo busca. Intenta integrar lo que le ocurre dentro de una historia que tenga coherencia, que le permita sostenerse, que le dé una forma a lo que, de otro modo, sería simplemente sufrimiento disperso,
Y cuando ese sentido no aparece en la felicidad, cuando no logra encontrar una narrativa en lo que funciona, en lo que fluye, en lo que está bien, entonces lo busca en otro lugar. Lo encuentra en el sufrimiento. Y esto no significa que el dolor sea deseado en sí mismo, ni que haya una elección explícita de sufrir. Y significa que una vez que el dolor está ahí, una vez que forma parte de la experiencia, el ser humano lo reorganiza, lo interpreta, lo envuelve en una historia que le permita sostenerlo. El dolor se convierte en narrativa. Deja de ser solo una experiencia que ocurre y pasa a ser algo que se cuenta, que se explica, que se repite. Se transforma en una historia que uno se dice a sí mismo para entender quién es y por qué es así. Ya no es solo esto me pasó, sino esto explica lo que soy. Se convierte en propósito, porque incluso el sufrimiento puede ofrecer una dirección. Puede convertirse en una razón para actuar, para resistir, para continuar. Hay personas que encuentran en su dolor una motivación, una justificación para seguir adelante, una especie de impulso que, aunque nace de algo negativo, termina organizando su vida. Se convierte en explicación, en una forma de dar sentido a lo que de otro modo sería incomprensible, en una respuesta, aunque sea parcial, a preguntas que no tienen una solución clara. ¿Por qué soy así? ¿Por qué me cuesta esto? ¿Por qué reacciono de esta manera? Y entonces aparecen frases que, aunque simples, cumplen una función profunda. Esto me pasa por algo. Esto me define. Esto me hizo quien soy. Y esas frases no son solo palabras, son estructuras, son formas de ordenar la experiencia, de darle coherencia, de evitar que el dolor quede suelto, sin contexto, sin dirección. Son intentos de integrar lo vivido dentro de una identidad que tenga sentido. Y así, poco a poco, el sufrimiento deja de ser solo sufrimiento. Deja de ser algo que se quiere eliminar cuanto antes, algo que se rechaza por completo y algo que simplemente ocurre y se intenta olvidar. Se convierte en algo más estable, en algo que permanece, en algo que organiza, se convierte en estructura, una estructura desde la que se interpreta la realidad, desde la que se toman decisiones, desde la que se construyen relaciones, desde la que se entiende el pasado y se anticipa el futuro. Una estructura que no siempre es visible, pero que condiciona profundamente la forma de vivir. Y, con el tiempo, esa estructura se vuelve identidad. Ya no es solo algo que te pasó, ya no es solo algo que te dolió, es algo que forma parte de cómo te ves, de cómo te nombras, de cómo te explicas, de cómo te sitúas en el mundo. Y en ese punto, el sufrimiento deja de ser un episodio y pasa a ser un marco desde el que se entiende todo lo demás, y por eso resulta tan difícil soltarlo. Porque soltarlo no significa simplemente dejar atrás el dolor, significa cuestionar la narrativa, revisar el propósito, perder una explicación que, aunque limitada, ofrecía estabilidad. Significa, en cierto modo, quedarse sin historia durante un tiempo, y ese vacío, esa ausencia de sentido inmediato, puede resultar incluso más difícil de sostener que el propio sufrimiento. Por eso, en muchos casos, el ser humano no se aferra al dolor porque le guste sufrir. Se aferra porque, dentro de ese dolor, ha encontrado una forma de entenderse, y mientras no encuentre otra forma de hacerlo, esa estructura seguirá ahí, sosteniéndolo, limitándolo, definiéndolo. Conclusión. Dostoyevski no decía que debamos sufrir, no proponía el dolor como un ideal,
ni lo presentaba como un camino que haya que seguir de forma consciente para alcanzar algún tipo de verdad superior. No estaba defendiendo el sufrimiento como una virtud en sí misma, ni sugiriendo que la vida deba construirse alrededor de la renuncia o el padecimiento. Esa sería una lectura demasiado simple y también demasiado cómoda. Lo que Dostoyevski hacía era algo mucho más incómodo. No nos decía, debes sufrir. Nos mostraba algo que preferimos no ver, que el sufrimiento no es simplemente un accidente. No es solo algo que ocurre cuando las cosas salen mal. No es únicamente el resultado de circunstancias externas, de errores inevitables o de situaciones que no podemos controlar. No es, en todos los casos, una interrupción indeseada de una vida que, en esencia, estaría orientada hacia el bienestar. Es algo más profundo, algo más estructural. El sufrimiento forma parte de nosotros, no como una anomalía, no como una desviación ocasional, sino como un componente integrado en la forma en la que experimentamos la vida. Está presente en cómo pensamos, en cómo interpretamos lo que nos ocurre, en cómo construimos nuestras narrativas internas. Está en la manera en la que damos significado a las cosas, en cómo recordamos el pasado, en cómo anticipamos el futuro. Está en cómo sentimos, en la intensidad con la que vivimos ciertas experiencias, en la forma en la que nos vinculamos con los demás, en la manera en la que reaccionamos ante la pérdida, ante el rechazo, ante la incertidumbre, en ese movimiento interno que a veces nos lleva a insistir en lo que duele, a volver a lo que hiere, a sostener emociones que podríamos, al menos en parte, dejar ir. Y también está en cómo existimos, en la manera en la que nos posicionamos frente a la vida, en las decisiones que tomamos, en los caminos que elegimos, incluso cuando sabemos, en algún nivel, hacia dónde nos llevan. El sufrimiento no aparece solo cuando algo falla. A veces está integrado en el propio funcionamiento, y eso cambia completamente la perspectiva, porque si el sufrimiento fuera únicamente algo externo, algo que simplemente nos pasa, la solución sería relativamente clara: evitar esas situaciones, corregir los errores, modificar el entorno. Pero cuando entiendes que el sufrimiento también está vinculado a cómo eres, a cómo piensas, a cómo sientes, entonces la cuestión deja de ser tan sencilla. Ya no se trata solo de cambiar lo que ocurre fuera, se trata de mirar lo que ocurre dentro. Y eso es mucho más difícil. Y porque implica reconocer que no siempre somos ajenos a lo que nos duele, que, en ciertos momentos, participamos en ello, lo sostenemos, lo prolongamos, incluso lo repetimos. No necesariamente porque queramos sufrir en un sentido directo, sino porque hay algo en la estructura de nuestra experiencia que nos lleva una y otra vez hacia esos mismos lugares. Y mientras no entendamos eso, seguiremos repitiéndolo, no como una excepción, no como algo puntual, sino como un patrón, una y otra vez, con diferentes formas, con distintos nombres, con contextos aparentemente nuevos, pero con un fondo similar. Cambian las circunstancias, cambian las personas, cambian las historias, pero hay algo que se mantiene, algo que vuelve, algo que se reorganiza para reaparecer de otra manera. Y lo más inquietante de todo esto es que no ocurre únicamente porque no podamos evitarlo. No es solo una cuestión de incapacidad, de falta de herramientas o de ausencia de alternativas. Hay algo más difícil de aceptar, porque en algún nivel que no siempre es consciente, no queremos evitarlo del todo, no queremos soltarlo completamente,
No queremos renunciar por completo a esa dinámica, no porque nos guste el dolor en sí mismo, no porque haya un deseo explícito de sufrir, sino porque ese sufrimiento está entrelazado con otras cosas, con la identidad, con el sentido, con la forma en la que nos entendemos, con la manera en la que afirmamos nuestra existencia. Renunciar a él implicaría algo más que dejar de sentir dolor. Implicaría cambiar la relación con nosotros mismos, revisar lo que creemos y cuestionar lo que hemos dado por hecho, abandonar narrativas que, aunque nos limitan, también nos han sostenido. Y eso no es fácil. Por eso muchas veces no basta con querer estar bien, no basta con desear una vida sin sufrimiento, porque en el fondo lo que está en juego no es solo el dolor, sino todo lo que hemos construido alrededor de él. Y hasta que eso no se vea con claridad, seguiremos moviéndonos dentro del mismo ciclo, no como víctimas pasivas, sino como participantes que, en algún nivel profundo, todavía no han decidido salir del todo. Verbum arcano, filosofía, conciencia y sabiduría oculta.